Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una entrega más de literaria en este canal de Master Vidal en YouTube. Hoy tenemos, bueno, pues en realidad es casi un lugar común estar diciendo que tenemos joyitas, porque si no fueran joyitas literarias, difícilmente aparecerían en el contenido de este espacio. Hoy vamos a trabajar las confesiones de una máscara. Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, un clásico en realidad de la literatura universal, y sin duda yo creo que todavía el escritor más importante del Japón en términos de los conceptos occidentales, evidentemente. Mishima en realidad es el seudónimo de Kimitake Hiraoka. Ese era el nombre original del maestro Mishima, Kimitake Hiraoka. Y nace el 14 de enero de 1925 en Tokio y muere en la misma ciudad el 25 de noviembre del año 1970 en una especie de, bueno, en un suicidio ritual, intentando restablecer al emperador. Es decir, tenía un carácter político, pero algunos de sus biógrafos más importantes mencionan que en realidad era un pretexto, que es muy probable que no importa el resultado que hubiera tenido ese supuesto, esa restitución del emperador, él estaba ya, toda su vida en realidad, toda su vida trajo en la cabeza este asunto de aplicarse el suicidio de una manera ritual, de entregar, de adueñarse de su vida y entregarla de la manera en la que él lo deseaba, no dejarlo un poco al destino que el resto de los mortales establecemos de, bueno, pues aparecerá nuestra muerte y venga, pues ahí está y ya, sino él quería elaborarla, un punto de vista sin duda bien interesante el que trabaja a partir de esa idea Mishima. Y Confesiones de una máscara es un texto muy bonito, es un texto muy bien escrito, tiene muchísimas ventajas que iré compartiéndote. Y la anécdota, pues lo recordarás, es el periodo de conciencia, de toma de conciencia de la vida de Mishima. Desde que nace él, dice una frase muy fuerte que dice que tiene recuerdos de su nacimiento. Si no con toda la precisión, si tiene imágenes o sonidos muy claros, o imágenes y sonidos muy claros del momento en el que nació, lo cual, si hubiera sido cierto o no, empieza a establecer las primeras líneas de lo que de lo que encontré a raíz de esta novela, de una especie de abandono vital. Mishima, desde muy temprana edad, se sabe un abandonado sobre todo, esto es muy fuerte, por su condición de ver el mundo, por su condición artística, por su ojo y por su situación de ver el mundo. Y todavía podría ser podría ser más complicado si pensamos que es a partir de la conciencia, es decir, tener conciencia de nuestra vida, tener conciencia de nuestro origen, nos va a ir generando una separación del mundo. Tiene un asunto, pero esto está por fuera de la obra de Mishima y de las Confesiones de una Máscara, tiene un asunto que le da solución, y es que este ensimismamiento, si lo establecemos, si lo sacamos del laberinto y lo ponemos en un nivel espiritual, entonces ahí se resuelve el problema. Si es que es un problema, pues, pero cuando menos esta disyuntiva existencial, ahí se soluciona. Pero si no, entonces nos vamos a quedar en un laberinto muy complicado, en un laberinto, diría Octavio Paz, metidos en el laberinto de la soledad. Y por ahí empieza a hacer sus primeros pasos en la vida este niño que nos narra que es básicamente cómo él empezó a entender que iba a poderse mover en el mundo a partir de usar una máscara. Él difícilmente por su condición, por el asunto del espacio-tiempo en el que él se mueve en este Japón, entrando o padeciendo la Segunda Guerra Mundial, cuando es adolescente, cuando tiene 20 años, vienen las bombas de los Estados Unidos para finalmente terminar con la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa de post de la primera y esta segunda, con un Japón desbocado al trabajo, a la revancha, a la guerra, cargado de valores
que representan justo ese espacio también de conquista, de violencia, de dominio, con una tradición brutal, machista, sin duda alguna, y él que aparece, que desde muy pequeño se le aparece con esta magnífica regalo de escritura que nos hace con la imagen del San Sebastián, o con las imágenes que narran sus primeras situaciones escolares y el problema que a él lo empieza a agobiar de su extrañeza y que sabe que en algún momento no puede confesar, no puede abrir y sin embargo, bueno, claro, tiene sentido lo que digo, no puede confesar y para confesarlo, o ni siquiera para confesarlo, para ser aceptado en esta estructura social y moverse con su mundo, tendrá que fabricarse una máscara. ¿Qué cubre esa máscara? Pues básicamente dos cosas. Una, su abierta y natural homosexualidad, perdón, que va a ser difícilmente aceptada, incluso por él mismo hay una crisis muy fuerte para que él reconozca y acepte ese proceso, que se le desata en una tremenda neurosis determinada a partir de la elaboración de un mundo interior y una sensibilidad a flor de piel también, es decir, un doble problema en ese sentido, ¿no? El sentir y el ver el mundo de manera muy distinta a como lo ven ya desde muy pequeño mis compañeros de escuela, sus colegas, su propia familia, la familia de sus amigos, y un sufrimiento muy fuerte. Emocionalmente es una obra bien interesante, psicológicamente es una obra bien interesante, porque también yo siempre pensé que en el caso, por ejemplo, aquí el punto es cómo entonces nos enlazamos sin el morbo de entrar a ver una novela de un homosexual que ya está fuera de moda, políticamente estaría mal puesto, es si, en este caso para Mishima, su problema existencial para él de la homosexualidad, cómo se resuelve. Porque a mí me parece que por debajo de ese asunto está un problema de vulnerabilidad. De la vulnerabilidad, yo creo que de los seres humanos y particularmente de la masculina que abarca incluso las determinaciones de sexualidad, si son homosexuales o heterosexuales. El asunto de todas maneras es que estamos condenados los hombres, la virilidad, a, a contener esa vulnerabilidad, a cerrarla. En el caso, creo ahora, no estoy seguro, del asunto de la heterosexualidad, esa vulnerabilidad la convierto en machismo, la convierto en agresión, la convierto en violencia, la convierto en cinismo. En el caso de Mishima, que también no puede mostrar su vulnerabilidad, fue bien interesante reconocer que lo convierte también en cinismo, que lo convierte también en violencia, que lo convierte también en una especie de abandono. El final de la novela es bellísimo porque es solo podríamos decir, es la crónica de una muerte anunciada, el asunto con su amada, a la que él sabe que ama, pero que le falta esa parte. Le falta la parte de la carne, le falta la parte del deseo de la materia, de lo que se toca, de la emoción que sí siente ella cuando lo besa a él y que en él, por más intentos que hizo, por más en una especie, otra vez jugando con el asunto de la máscara, por más que preparó la escena, él reconoció que en el momento en el que sucedió, no se conectó, no le despertaba mayor emoción, no era de ahí literalmente. Y en lugar de asumirlo y enfrentarlo, hace un abandono cínico. La chica a mí me parece que se queda enamorada de él, muy enamorada, y después, quizá respetuosamente en términos del contacto físico, que además iba a ser imposible, él todavía prolonga esa situación, ¿no? La deja ir como, pensaría, pues como una bestia desangrándose, que pues morirá, y morirá por descuido, y morirá porque la sangre se le terminará, no sé si naturalmente, porque hay un abandono ahí. Soy testigo de mi propia destrucción. Entonces ahí nos podemos conectar con Mishima, que está por encima, o te decía yo, está por debajo del tema. El tema no es el problema de la homosexualidad, el tema es de un ser humano vulnerable y la brutal incomunicación con la borregada, le llamaría de un término bastante nefasto, con respecto a que tantito
por la pasión que tengas por tus sentimientos. Diría Dostoyevsky, si eres un príncipe idiota, pues por esa idiotez, por tu ternura, por lo que quieras, por el valor más, uno de los valores más importantes de tu ser. Si no, si no cuadra con la estructura, si no se adapta, si no te deja dinero, éxito, prestigio, etcétera, vas a tener un problema de vulnerabilidad y habrá que resolverlo. ¿Qué vas a hacer con él para que no se convierta en un asunto brutalmente neurótico? La otra cosa que quiero destacar antes de empezar a compartir contigo las citas más importantes de la novela, según mi apreciación, es que la voz narrativa la logra colocar de manera genial desde las etapas en las que va viviendo. Es decir, no es un adulto que hace un repaso de su infancia y entonces la critica. Yo a los 50 años escribo sobre mi infancia y la reviso, pero otra vez como centrada en la posición del tipo maduro, del tipo adulto, del tipo que establece el control. No, Mishima va creciendo su ser narrativo y lo va mostrando difícilmente. Seguramente por ahí habrá alguno, pero no lo compara con su presente desde donde él lo está escribiendo, sino parecería. Entonces es muy lindo porque estamos asistiendo a las voces de Mishima a los 10 años, a los 11, a los 14, a los 19, a los 20, y está expresado desde ahí sin la revisión del adulto, lo cual a mí me permite reconocerme y establecer los posibles juicios a esa narrativa o a esa voz desde mi punto personal. No es el niño, Mishima, y yo asisto a lo que Mishima me platica del niño, sino es la voz del niño. Mishima logra esconderse muy bien detrás de esa máscara al final de cuentas, y entonces me entiendo directamente con el personaje que está narrando, lo cual permite también para mí reconocer cuáles son justamente mis máscaras, dónde la vulnerabilidad me duele, dónde no me atrevo a sacarla, y entonces me lleno de ternura, de coraje, de pasión, acompaño a la novela, me hago un amigo verdaderamente de las confesiones de este Mishima y de sobre todo las confesiones de esta máscara, ¿no? Ver quizá aquí la literatura, el regalo enorme que me hace es que toda la gente que estuvo alrededor del personaje pues vio una máscara. Yo tengo el enorme regalo de saber que atrás de esa máscara había algo, ¿no? En términos filosóficos podríamos establecer hacia atrás de esta máscara hay otra máscara y otra máscara y otra máscara y cuál es el verdadero origen. Pero bueno, cuando menos atrás de esta primera que da la cara social hay un elemento que no se muestra y que los demás no sé si lo asumen, no lo cuestionan porque también ellos usan una, pero que esconde, sobre todo que esconde y que casi siempre detrás de esta máscara lo que hay es dolor, dolor ante una vulnerabilidad castigada, dolor ante una frescura expuesta, dolor porque hay miedo. Bueno, pues arranca la novela Confesiones de una máscara con una cita que hace Mishima de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y dice, la belleza es cosa terrible y espantosa. Es terrible debido a que jamás podremos comprenderla. De nuevo, una gran obra empieza así con una gran introducción, con una gran apertura que ya nos va a determinar los alcances de la obra misma. Detrás de la máscara, diríamos, hay cosas terribles y espantosas. Es terrible debido a que jamás podremos comprenderla. En el seno de la belleza, las dos riberas se juntan y todas las contradicciones coinciden. Está hoy por entregar también aquí en este canal los entrecruzamientos de Leonardo da Jandra y el punto ahí es la lógica, la filosofía, la razón frente al asunto de la belleza. Y los puntos es que la belleza tiene esto, la belleza no tiene esta claridad, no tiene esta determinación. Usa los elementos del lenguaje y los elementos del raciocinio para poder conocerla, que nos abre las puertas y poder decir algo de ella, pero en realidad en el fondo siempre nos vamos a quedar con cuestiones como estas, que dice Dostoyevsky, es una cosa terrible y espantosa. Lo más horroroso es que la belleza no solo es aterradora, sino también misteriosa. Dios y el diablo luchan en ella, y su campo de batalla es el corazón del hombre. Pero el corazón del hombre
solo de su dolor quiere hablar. Escuchad, que os contaré lo que dice. Y bueno, pues aquí también hay un gran lector entonces, ¿no? Él se ahorra, Mishima se ahorra la introducción para poner la gran introducción quizá de su novela favorita, una de ellas del maestro Dostoyevsky, para decir, venga, aquí de lo que se trata es de la belleza. Te vas a enterar de la belleza como un trasfondo. Pon mucha atención porque todo lo que te voy a presentar incluso te va a parecer terrible, pero atrás de eso, detrás de esa máscara de lo terrible, detrás de esa máscara de lo violento, de lo que quieras, mucha atención porque hay belleza. Creo que el resto, como diría entonces Shakespeare, será silencio, pero venga, esa es la gran experiencia, ese es el gran regalo literario que tenemos cuando entramos, cuando somos invitados de honor a una cercanía, a una intimidad tan cercana, tan brutal, tan abierta, como la que nos establece un buen texto, un buen autor. Durante muchos años, abre ya la narración Mishima, afirmé que podía recordar cosas que había visto en el instante de mi nacimiento. Cuando decía eso, los mayores al principio se reían, pero luego se preguntaban si intentaba burlarme de ellos y miraban con desagrado la pálida cara de aquel niño tan poco infantil. Es decir, aquí ya Mishima está marcando, sin duda alguna, esta división. Es decir, llegamos al mundo y este mundo ya está controlado, ya está determinado, ya tiene sus determinaciones para movernos y esas determinaciones las maneja el mundo o las manejan el mundo de los adultos. Y ese mundo de los adultos le gustan las determinaciones, les gustan las fronteras bien claras. Si eres niño, eres niño. No, si eres niño y tienes pensamientos de adulto, de adolescente, vas a ser raro. Si eres hombre viril, varón, te vestirás de azul. Si eres fémina, te vestirás de rosa, y etcétera, etcétera. Más adelante dice, debido a Omi es uno de el chico que es su compañero, el más fuerte, el más grande, que le despierta una pasión tremenda, que ahí empieza a descubrir Mishima, nuestro personaje, empieza a descubrir este asunto de la homosexualidad, que es maravilloso, porque realmente la novela es un enorme regalo. No tengo conciencia de que la llame así, no se lo cuestiona, y es maravilloso porque ¿por qué me voy a cuestionar algo que me aparece en la piel, algo que aquí está, que es una vocación, casi te diría? Debido a Omi comencé a amar la fuerza, la impresión de sangre caudalosa, la ignorancia, la rudeza en el gesto, el habla desaliñada y la salvaje melancolía inherente a la carne, totalmente incontaminada por el intelecto. Y otra situación que generan los adultos y que genera este mundo es la división justo de la cual trabaja Mishima. Me hizo recordar a Hermann Hesse con su Demian, esta división entre lo intelectual y lo físico, o entre la luz y la sombra. Este mundo, el que encontramos partido, pero el punto es partido dentro de mí, que no estoy partido. Eso, si no lo resolvemos adecuadamente, cuando menos incluso en la parte de la resolución, se vuelve neurótico. Si no, vete a recordar los últimos momentos de tu infancia y tu adolescencia, donde te empiezas a explicar el mundo, y a menos que la hayas vivido de manera enajenada, es decir, con las fiestas, el desmadre, la obsesión por el estudio, no te hayas acabado de liberar de tus padres, seguramente entonces recordarás un asunto angustiante. ¿Hacia dónde? Hacia la luz, hacia la sombra, hacia la moral, hacia lo que me dice el cuerpo, a lo que me dicen los valores, etcétera, etcétera. Fuera lo que fuere, supe de manera intuitiva y con toda certeza que Omi se había dado cuenta de cómo le miré en el instante en el que había sentido la palpitante fuerza que se transmitió como un relámpago entre las yemas de nuestros dedos. Y supe que adivinó mi secreto, su homosexualidad. Adivinó que estaba enamorado de él, sí, de él y solo de él y de nadie más en el mundo. Y casi en el mismo instante, los dos caímos del tronco. Están en este juego de los niños japoneses que están puestos en un tronco que se columpia, y entonces el más fuerte elabora justo ese impulso y va tirando al resto de los chicos. Omi era el ganador, reta a alguien, y entonces Mishima y la vida de Mishima, si es que esto es real, le guardó ese destino. Se enfrentan la parte más viril y fuerte con la parte más tierna y la parte más vulnerable. Evidentemente,
va a perder en ese juego de la existencia física, va a perder el joven Mishima, pero cuando se alcanza a subir y se miran, esta parte viril, esta parte radical, este Omi poderoso, se da cuenta, según palabras de Mishima, de que el amor pasó, de que en la mirada le dijo el otro, pues estoy enamorado de ti. El otro me parece que muy bien, pues, porque no, mientras lo leía pensé que iba a tener ahí su primer gesto, lo iba a madrear, lo iba a golpear, iba a aparecer el macho. No, el Omi lo reconoce, lo respeta y, claro, no da más. Ahí se acaba la relación, pero da recibo, da acuse de recibo. Dice, ok, lo entiendo, me llegó, no soy de ahí, no juego a eso, pero llegó y lo respeto. Y entonces existencialmente en la vida, entonces cuando menos, no fue una tortura. Y los dos se cayeron del tronco. Es muy lindo porque el mundo, el contexto existencial no está preparado para las transmisiones de amor. Más allá, insisto, de que sea de hombre a hombre o de que fuera de niña a niña, porque incluso cuando está puesto cuando estoy enamorado, cuando estuve enamorado en la primaria, a la edad que está la narración, tampoco es sencillo. También siempre hay mucha burla, se puede generar un trauma, los adultos se ríen, si no es que nos castigan. Yo recibí muchos, si no castigos físicos o de manera violenta, sí una cancelación eh, eh, radical, tácita, como que a la larga se volvió muy complicada, porque es como tú no puedes estar enamorado, ok, ¿cómo cancelo algo que siento? ¿Cómo cancelo lo que siento por la Blanquita o Lucerito o quien tú quieras que vive en mi salón de las niñas que estuve enamorado? O pensar, ahí había una en mi propio caso, no me gustaban las más atractivas, simplemente no me llamaban la atención, me gustaban las chicas serias y muchas de esas chicas serias pues ocupaban el segundo, a veces hasta el tercer peldaño de la estructura de los machines que habíamos elaborado, quienes estaban en esos rangos de belleza, ¿no? Bueno, las más bonitas eran dos, y luego otras, y luego otras, y luego otras, y luego las feas. En ese rango brutal yo no iba por las más guapas, pero esto muy pocos de mis compañeros lo supieron. Alguna vez que abrí la boca y que dije, pues me gusta fulana de tal, fui objeto de burlas y de cómo te va a gustar esa si está bien fea, y le ponían apodos y me decían cómo tenía los ojos y bla, 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 de manera que estaba cancelado, ya no iba a haber posibilidad de que ella fuera mi novia si el precio además también iban a ser esas burlas enormes. Bueno, esto que está hablando de mí, lo hago porque me parece que un valor importante es que cuando estoy enfrentado a un texto, aunque yo no tenga esta experiencia que el libro me está regalando, fíjense cómo me conecta con la mía propia y ahí encuentro una enorme riqueza de la literatura. Más adelante dice Mishima en Las Confesiones de una Máscara, en realidad aquella tendencia a la introspección se debía en mi caso a que yo tenía mayor necesidad que los demás de comprenderme a mí mismo. Ellos podían comprenderse de acuerdo con su natural manera de ser, mientras que yo debía interpretar un papel. ¿Por qué? Porque traigo escondido algo, pero ese algo no es la homosexualidad, o sí en el caso de Mishima, pero ¿qué tal si en tu caso fue la vocación artística, la sensibilidad, naciste te llama la atención brutalmente la música y en tu casa no hay cultura musical? ¿Cómo voy a convencer a estos seres que me rodean, que dicen amarme, que están ahí cerca, de que mi vocación es la danza clásica, por ejemplo, en medio de una familia de futbolistas o de boxeadores, para ponerlo más radical? Eh, Mientras que yo debía interpretar un papel, lo que exigía notable comprensión y estudio de mí mismo. En consecuencia, no se debía a madurez, sino a una sensación de incertidumbre, de incomodidad, que era lo que me obligaba a tener pleno conocimiento de mí. Ya claro, entonces también la inteligencia, la vocación ya de inteligencia, de preguntarse por el mundo y de darse respuestas, que aparece
en el maestro Mishima lo sabe usar desde la infancia. Él dice, ok, los demás se entregaban de manera natural, mi sensibilidad me obligaba a revisarme y ese revisarme se fue generando práctica para saber de mi mundo interior, para encontrarme conmigo mismo. Entonces, está fuera del sistema de la novela de Mishima lo que te voy a decir, pero la vida sabía perfectamente, como con cualquiera de nosotros en el camino espiritual, de qué personajes rodearnos para que potenciemos esos valores que venimos a trabajar en nuestro camino vital. No tienes a veces la impresión de que en tiempos como estos la separación es lo normal y la reunión es como un milagro, que a poco que lo pienses, incluso el hecho de que hayamos podido reunirnos y charlar así durante un rato, parece milagroso. ¿Por qué lo subrayé? Cuando Mishima intenta, bueno, claro, aquí pegué un salto en muchas páginas, no te vayas con la idea de que si me brinco páginas, esto sea nada más lo más importante. El libro está tan parejito, la novela está tan parejita en términos de que está bien escrita, de lo que nos va contando, que es dificilísimo seleccionar. Es muy complicado porque todo está bien hecho, todo está bien puesto. Vale la pena, si no lo has hecho, que lo revises, que lo leas, porque está muy firme el cuerpo de la novela. Entonces, voy destacando posiblemente situaciones que a mi modo de ver o a mi manera de ser personal hacen conexión conmigo, o la otra, pequeños hilos que intento zafar, que intento extraer para que si eres novato en el proceso de la lectura, de ahí puedas decir, ok, a este sistema le puedo entrar desde aquí como un seguimiento. Pues no, tampoco es un asunto que esto es un universo complicadísimo. La novela es ligera en términos de la narración, es perfectamente clara, es muy legible, no tiene ninguna bronca de elaboración, no solo en la composición del texto, en las convenciones literarias, sino además, y esto me parece un gran acierto de estos autores, es que toca Mishima los temas profundamente existenciales, los temas filosóficos, pero desde la vida común. No se enreda, no se adorna, no quiere explicar, no es un filósofo, ni está soberbiamente tirándonos sus netas desde el asunto en el que dice, pues yo soy escritor y ahí te va lo que yo pienso. No, con intención sana o sin intención, no importa. No, aquí los temas verdaderamente importantes, la vida, dónde voy, qué amo, quién soy, qué escondo detrás de mí, qué es el amor, lo que tú quieras, aparecen mientras él va viviendo en el autobús, mientras conoce gente, mientras se enamora de esta amiga de uno de sus mejores amigos. Y en medio de la guerra, en medio de los bombardeos, muchas de estas personas están viviendo a las afueras de Tokio por los bombardeos, o dejan sus cosas más valiosas, las guardan en las afueras, porque cuando vienen las alarmas, bueno, pues van a los refugios, pero están en medio de barrios que de pronto en el camino él va a visitar a un amigo y de regreso en el metro, en el tren metropolitano abierto, se da cuenta que está pasando, que ve en medio de una colonia que fue masacrada o bombardeada, sería el término, por las fuerzas de los enemigos de Japón. La guerra está puesta ahí. Entonces la guerra, como ahorita, creo que no dije la fecha, la incluyo en este momento, sábado 3 de abril del 2021, igual que nuestra pandemia del presente, nos hace valorar que los encuentros entonces tienen un carácter milagroso, porque en cualquier momento podrían dejar de desaparecer, tanto tú como yo. Fue un doloroso despertar. ¿Por qué tenían que cambiar las cosas? Las preguntas que me había formulado infinitas veces desde la infancia acudieron de nuevo a mis labios. ¿Por qué llevamos todos la carga del deber de destruirlo todo, de cambiarlo todo, de entregarlo todo a la caducidad? Me parece bellísimo. El gran conflicto del paso del tiempo. Ahí es donde te digo que están verdaderamente los grandes cuestionamientos, las grandes preguntas de valor existencial, de valor literario, de la vida. Es decir, sobre todo cuando me enamoro, sobre todo cuando estoy feliz, sobre todo cuando cargo a mis hijos, eh, cuando tengo un encuentro amoroso, cuando leo una cosa que me apasiona, esta brutal y complicadísima situación de comprender,
entre un presente maravilloso mientras sucede la quinta de Beethoven, mientras beso los labios de la mujer que amo, mientras juego con mi hijo, mientras veo a los ojos y abrazo a mi mejor amigo, eh, y el paso del tiempo que se va a llevar eso, que no lo deja permanente, que ese presente, si bien nos va, lo dejará como un agradable o un emocionante recuerdo, pero que está condenado a eso, que está condenado al paso del tiempo, a que las cosas tienen que terminar, por bien que nos vaya, tienen que acabar. Eso es muy complicado de entender desde nuestro raciocinio, desde nuestro afán de permanencia. Venimos a una obra de teatro, esto lo estoy diciendo desde fuera, la vida es esto, diría Calderón de la Barca, es esta obra de teatro que duele mucho porque está hermosísima. Nuestra obra de teatro tiene momentos maravillosos y sin embargo se va a acabar. Y por otro lado, cuando hay crisis, cuando nuestra obra de teatro no nos está yendo tan bien, cuando tenemos muchas dificultades, paradójicamente lo que queremos es que avance. ¿No? En este momento diría, oye, pues si ahorita me siento solo, los artistas ahorita, los artistas escénicos, ya morimos porque el teatro se abre y porque el público vaya, y no lo podemos hacer. Queremos, decimos, ya que avance esto y ya quiero verme en la escena. Y seguramente cuando esté en la escena voy a pedir exactamente lo mismo o todo lo contrario. Pediré, ojalá se alargara este proceso, esta obra tan buena, tan linda, tan bien ajustada con mis compañeros y el público esté entregado. Puta madre, tiene que acabar. De hecho, está destinada para que termine esa obra de teatro, la apreciación artística, las relaciones. Eso es complicado de entenderlo. No lo trata Mishima porque además lo está resolviendo, y llega a sus 20 años. Todavía es muy joven, falta muchísimo en su situación profesional como escritor para además empezar a adueñarse de esas posibilidades. Pero mientras tanto, en ese proceso, ya empieza a establecer esta gran situación, esta, mm, esta tremenda cosa. Otro de los puntos en los cuales yo me identifiqué muchísimo con las confesiones de una máscara, justo en el amor. Mishima habla de una relación, él en mucho, quizá un poco de manera cínica, usando su homosexualidad, usando su máscara para ver si se podía integrar, para ver si podía entrar en esta normalidad y no lastimar a nadie y sobre todo también no ser lastimado él. Pero trasladándola más allá de eso, con respecto, por ejemplo, a mí, y en este caso a ti como lector, si vas a la obra de Mishima, en cualquiera en alguna de tus etapas en este proceso, yo recuerdo haber tenido la conciencia de un primer amor, de lo que fue el primer amor que me acuerdo así, que era más allá del juego de niños y más allá de, como de este morbo, de las preguntas de a ver qué se siente tener novia. Muchas veces tuve novias en primaria y a los 3 días me decían, ella, oye, si quieres seguir siendo mi novio, y yo, no, ¿sabes qué? No. Sí, pues es que nunca me acompañas a mi casa, pues no, es que me quiero quedar a jugar fútbol, entonces perdóname, pues. Y ya, ahí se acababa mi noviazgo y no me importaba nada. No, no, hablo del primer amor que me cuestionó, el primer amor que me sacudió enormemente mi vulnerabilidad, mi sensibilidad, el futuro, etcétera. Y lo mismo que Mishima, sin estas razones de esconder nada, el mío se parte, se quiebra, así, me enamoro a muchos kilómetros de mi ciudad original, voy a vivir con mi familia a otro lugar de la República y ahí sucede este enamoramiento, yo diría que de fantasía absoluta, de inocencia, de entrega, de juego, de conocimiento, de largas charlas, de fotografías, de cartas maravillosas, de azotes, de lágrimas, de alegrías honestas. eh, y se corta por una situación absolutamente ajena a mí, que fue que pues nos regresamos. Yo estaba en tercero de secundaria y nos regresamos a México y quizá el punto más doloroso que yo viví en esa situación en que me despertó la lectura de Mishima fue sobre todo no haber sido considerado por parte de mis papás. Ese fue el asunto. O sea, mi papá en su trabajo ya no estuvo a gusto y dijo, no, nos vamos de regreso. Mis hermanos más pequeños, pues en realidad tal vez hasta les daba lo mismo, estarían hasta mejor acá.
pero yo no, y el punto no fue que alguien me preguntara, oye Marco, ¿y qué onda con tu novia? Pues, o sea, que pues nos vamos la familia, pero, y sé que te vas y que no hay medios para que te quedes, pero ¿cómo estás? No, es decir, si el adolescente de 14 años tenía novia, qué bueno, y si no tenía novia, qué bueno. Eso me dolió muchísimo, eso fue profundamente doloroso y creo que fue un asunto en el que perdimos, mis padres y yo, la enorme oportunidad de conocernos. Estos malditos temas de los cuales estamos alejados, ¿no? Hay temas donde, y lo digo también del otro lado, hay muchas cosas que no me entero de mi madre porque es mi madre. No sé si desde que enviudó hace algunos años ha tenido sus galanes o alguien le tira la onda o no sé. Y la verdad es que bajo la máscara yo diría ni me importa. Pero eso me niega una parte de ella como persona. Bueno, pues aquí de manera más cercana, ese fue un elemento muy importante para mí. Para mí ese amor era importantísimo. Yo no sé si me hubiera quedado toda la vida, yo hubiera dicho que sí. Quién sabe qué hubiera pasado después. Pero en ese momento, lleno de inocencia y de candor, yo hubiera dicho, yo me quedo con esta mujer toda la vida, pero no había los medios, ni profesionales, ni económicos, nada. Y el punto fue solo como que no haber sido considerado. Eso fue lo que después generó una máscara. Al regreso se desata, no creo que a partir de eso, pero bueno, justo pues, se desata todo un asunto en mi cabeza, si guardaba fidelidad y regresaba algún día, si no valía la pena, si mejor lo soltábamos, si se iba haciendo imposible, si yo ya encontraba aquí lo mismo que ella, pues diferentes situaciones, pero yo después la pasé muy mal también en términos ya estrictamente familiares, esa máscara se prolongó muchísimo tiempo. Yo creo que cuando menos, por ejemplo, con mi papá jamás se volvió a sanar. Siempre yo tuve situaciones en las que yo decía, esto no se lo puedo, no se lo quiero, no se lo quiero considerar a mi padre. No tiene sentido, no estaba muy herido, sin que la relación necesariamente haya sido jodida. Hubo sus momentos muy críticos, mi alcoholismo se cobró muchas revanchas por ese dolor, que mucho seguramente también venía de ahí, pero ahí perdimos pues la oportunidad de la gente tan cercana, ¿no? Del asunto como el mundo y los adultos somos así de brutales y así de radicales. Yo mismo no sé cuántas veces seguramente cuando moví a mi familia, cuando ya no fui, no sé si tomé la consideración de ellos. Y creo que en realidad no. Expliqué el asunto a niños pequeños. En realidad, Jorge tendría 10 11 años y Rodrigo 4 o 5. Hablé, pregunté si había preguntas para dialogarlo con ellos y, y bueno, pero la verdad es que de fondo, pues quién sabe, ¿no? Quizá ahí fue mi manera también de pasar la estafeta del dolor, la estafeta de, pues este puto lugar llamado tierra es así, y así son las madrizas que, como decía Mishima hace un rato, nos van a permitir clavarnos para revisar quién soy, para encontrar lo que hay en el fondo de mí. Y finalmente cierra nuestra novela. En realidad te digo que destaqué pocos porque la novela es verdaderamente pareja. Si no la has leído, no te lo pierdas. Es un gran viaje de la infancia, la historia del desamor con la chica es profundamente conmovedora. Yo también he enamorado de ella y pues ni modo, ¿no? Que se sueltan muchos cuestionamientos, unos muy dolorosos y por eso te va a gustar más seguramente, porque también de eso es el arte. El arte no es solo ver lo lindo, lo bonito y, ay, qué maravilla y, uy, qué emoción y lo superfluo. No, hay que entrarle a la puta tripa de manera muy fina, sin violencia, pero enfrentarnos con nuestros dolores, monstruosos desde hace muchos años, nuestros abandonos, nuestras soledades. Cierra pues nuestra novela diciendo, había llegado la hora. Al levantarme dirigí subrepticiamente otra mirada a aquella silla, al sol. Ah, eh, Se aleja de la novia, Mishima no explica que como están separados por la guerra, la familia termina aceptando a Mishima como el novio de la chica, lo cual la chica era una mujer muy guapa, muy atractiva, y Mishima era un hombre flaco, no tenía ningún atractivo viril,
él mismo sabía que estaba muy desgastado, ¿no? No era atractivo. Y bueno, sin embargo, se logra ganar al resto de la familia y, y le preguntan, bueno, ¿cuáles son tus intenciones? ¿De qué va? Y él aprovecha, después de haber probado ese primer beso donde siente pues que no es de ahí, que no está conectado con la mujer, y entonces escribe una carta fuerte porque él sabe que está mintiendo y no que se ha creado esa máscara diciendo que va muy rápido, que para él la relación va muy rápida y que entonces pues no. La chica se casa y como él es amigo del hermano de la chica, entonces tiene la oportunidad de ver a la chica y se encuentran sin el marido no sabe y se encuentran y hablan porque esa historia quedó así, quedó inconclusa, no tuvo un cierre y Mishima no tiene el valor de decirle, ahorita nos parece muy sencillo, ¿no? Oye, pues es que soy gay y se acabó. No puede, no se lo dice, se queda simplemente así. Y entonces por eso digo que la escena solo es como una crónica de una muerte anunciada, pero sin ninguna violencia. Solo es el paso ahí del tiempo que va desgastando una pequeña botella en el mar que se va alejando hasta que se pierde, pues como son las despedidas. Yo recuerdo esta relación que te platico, pues solo ver cómo me alejaba de la terminal un par de veces que fui a visitarla, cómo me alejaba y cómo el grupo de ella y los amigos que iban a despedirme, pues cada vez se hacían más pequeños, hasta que pues un día ya la vida fue eso, ya esa imagen jamás se recuperó. Al levantarme dirigí subrepticiamente otra mirada a aquellas sillas al sol. Al parecer, los que componían aquel grupo estaban bailando y las sillas se encontraban vacías bajo el sol. Esa imagen es muy linda, esa silla vacía bajo el sol es su corazón. Ahí Mishima es un rey de estas metáforas. Habían derramado un líquido, un brebaje sobre la mesa y aquel líquido lanzaba destellantes y amenazadores reflejos. En una mesa se cayeron unas Coca-Colas o unos tragos y el sol hizo que brillaran. Eh, y ahí acaba la novela, con esta especie de metáfora que hay que nosotros deconstruir. Yo creo que es la sangre emocional, la imagen de la sangre de nuestra infancia, de la sangre de nuestra adolescencia, de la sangre que ese amor está finalizando, ¿no? Te lo pongo muy sencillo. Si estoy con una chica y ella me dice, pues Marco, creo que no hay nada que hacer, creo que este es el final, y bueno, pues bueno, adiós. Y entonces en la mesa de un lado se cae un café y se riega y mancha el café, mancha el mantel. Esa es una imagen de regalo de lo que está pasando en esta mesa, ¿no? Ahí está nuestra relación, se acaba de derramar y quedó como una mancha puesta ahí. Eh, Brutal, brutal, una máscara que se desgarra y entonces si fuera cine pues le sacaras una lágrima o una gota de sangre o una herida eh, como de manera metafórica, iba a decir simbólica, pero no, de manera metafórica. Y después no más, después hamletianamente pues lo demás es silencio. Bueno, pues puro nivel psicológico, maravilloso. El nivel espiritual no está remarcado, sino se puede entender en este proceso de la vida, de los madrazos que nos va dando la vida para pasar de una etapa a otra, ¿no? Ya fuera de la novela te diría que cuántas cosas hay que regresar a revisar de la infancia, de estos primeros amores adolescentes, de esa recuperación de mi inocencia, de ese brutal dolor, pero que todavía en ese tiempo se alcanzaba a resolver como dolor, es decir, dolió lo que tenía que doler y después ambos en esta relación pues salimos. Como entonces en el mundo adulto estas relaciones se van generando de manera neurótica porque no he sabido resolverlas, porque no las hablé con papá, con mamá, con la persona con la que tenía que hacerlo, porque el mundo no está preparado, porque está escondido, porque aparentemente el mundo en lugar de invitarnos a que nos quitemos la máscara, nos invita justo a que jamás te la quites. No te quites la máscara, no te quiero ver a ti, no quiero ver tu vulnerabilidad, de hecho, cúbrete, tápate, todos sufrimos, a todos atrás de la máscara ya hay pestilencia, ya la piel se reseca, ya hay suciedad, ya hay mugre, pero no vamos a hacer. Tenemos tanto miedo que somos incapaces de quitarnos esa máscara.
Bueno, y si no la has leído, pues enfréntate, vale muchísimo la pena. Yukio Mishima, Las confesiones de una máscara. Yo lo encontré tecleándolo en internet directamente, o si quieres en edición, seguramente está en cualquier librería. Yukio Mishima. Muchas gracias, estás en Master Vidal en YouTube y estamos para servirte. Chao.